En el corazón de Roma, donde la fe y el misterio se entrelazan desde hace milenios, se alza la ciudad del Vaticano envuelta en sombras que no deberían existir. Es el año 2025 y su santidad León XIV lleva 2 años ocupando el trono de San Pedro, pero su pontificado no ha traído paz. Luces extrañas danzan en los vitrales durante las madrugadas. Susurros en lenguas muertas emergen de las catacumbas más profundas. Los muros milenarios sangran en las noches sin luna. La profecía de Malaquías resurge. La llegada del Papa Negro, no por el color de su piel, sino por las tinieblas que traería al mundo. ¿Qué sucede cuando ese Papa profetizado es ocultado, encerrado, negada su existencia? León XIV conoce la verdad que corroe su alma. En las profundidades del Vaticano, tras muros de piedra milenaria, permanece encerrado aquel que muchos consideran el verdadero sucesor de Pedro, y en la oscuridad puede escuchar esa voz, llamándolo. 3:33 de la madrugada. León XIV despierta violentamente, el sabor metálico del terror inundando su boca. Quinta noche consecutiva. Los mismos susurros lo arrancan del sueño. Ego sum quisum. Resuena por los conductos, reptando por los muros como serpientes invisibles. El Papa de 68 años, cabello plateado que una vez brilló con serenidad, ahora refleja solo terror. Ojeras profundas, manos que tiemblan incontrolablemente, palidez espectral. El aire se ha vuelto espeso, cargado de una presencia que no debería existir en un lugar tan sagrado. Puede sentir ojos invisibles, observándolo, evaluándolo, juzgándolo. Y sabe que esta noche será diferente. Con pasos vacilantes, León XIV se aproxima a la ventana. La luna llena baña las piedras con luz espectral, transformando la plaza sagrada en un paisaje de pesadilla. Las columnas de Bernini proyectan sombras alargadas, que se retuercen como dedos esqueléticos. Es entonces cuando la ve. Una figura encapuchada moviéndose entre las columnas. Su túnica ondula sin viento. Sus pasos no producen sonido. Se mueve con propósito, con inevitabilidad. León XIV parpadea esperando que sea una ilusión, pero cuando abre los ojos, la figura ha desaparecido. Solo queda el frío, un frío que le confirma que lo que acaba de presenciar no fue producto de su imaginación. 3 pisos bajo la Capilla Sixtina, más allá de los archivos secretos, existe un nivel que no aparece en ningún plano oficial, que no existe oficialmente. Muros construidos con piedras de la época de Constantino. Cada bloque lleva el peso de secretos que podrían destruir la fe de millones. La humedad ha creado un ecosistema de terror, hongos que crecían en formas que recordaban rostros agonizantes. En este laberinto de corredores olvidados se encuentra la celda más secreta de toda la cristiandad. Una celda construida no para castigar crímenes mundanos, sino para contener una verdad tan peligrosa que su revelación podría significar el fin de la Iglesia tal como el mundo la conoce. El cardenal Giuseppe Torriani había cargado con este secreto
durante 47 años. Con voz quebrada por décadas de silencio, manos temblando no por la edad, sino por el horror de las palabras que debía pronunciar. Mateo da Cortona fue elegido papa en un cónclave secreto, celebrado en 1978, un cónclave que la historia oficial nunca registró, una elección declarada inexistente por una facción de cardenales que temían las profecías. Un hombre que debería haber sido el pastor universal, condenado a la inexistencia por el miedo. El peso de estas palabras cayó sobre León XIV como una lápida. Comprendió que su pontificado no era legítimo, que cada día en el trono de Pedro era una blasfemia, y que bajo sus pies un hombre santo languidecía en la oscuridad. La celda de Mateo, obra maestra de crueldad medieval. Paredes de piedra volcánica que resumaban humedad constante, grabando símbolos extraños, como si la tierra escribiera su propia versión apocalíptica de las escrituras. La humedad no era natural, tenía consistencia oleosa que reflejaba las antorchas con destellos rojizos. Los símbolos se movían con vida propia, reorganizándose en patrones que dolían contemplar. Una ventana, no mayor que una mano, permitía 17 minutos de luz cada día. 17 minutos exactos, cuando el sol alcanzaba el ángulo preciso. El suelo estaba cubierto por piedras bendecidas y maldecidas alternativamente, creando un campo de energía que causaba náuseas. Pero Mateo había estado ahí durante décadas, y esa exposición lo había transformado en algo, pausa, que ya no podía clasificarse como completamente humano. El descenso a las profundidades, un viaje que León XIV nunca olvidaría. Guiado por Torriani, que parecía haber envejecido décadas, comenzó una odisea hacia el corazón de tinieblas. Los túneles olían a incienso rancio, mezclado con algo siniestro, carne en descomposición, perfumada con mirra. Era el olor de secretos guardados demasiado tiempo. Las antorchas danzaban, desafiando las leyes de la física, proyectando sombras con vida propia. Estas sombras se movían independientemente, reptando por las paredes como entidades autónomas. Cada paso resonaba con ecos múltiples, como si miles de pasos hubieran sido dados aquí a lo largo de los siglos y todos continuaran reverberando en una dimensión paralela. El aire se volvía más espeso, cargado de presencias invisibles que observaban, evaluaban, juzgaban. Cuando León XIV se encontró cara a cara con Mateo da Cortona, sintió como si contemplara un milagro y una abominación simultáneamente. 83 años, pero el tiempo había actuado sobre él de manera caprichosa. Su piel, una vez bronce hermoso, había adquirido una palidez grisácea translúcida. Era como contemplar a alguien a medio camino entre la vida y la muerte, entre la santidad y la condenación. Pero fueron sus ojos, lo que verdaderamente aterrorizó. Mantenían una intensidad sobrenatural que penetraba no solo la carne, sino el alma misma. Cuando Mateo lo miró, León XIV sintió que cada pecado estaba siendo examinado. Las vestiduras, una vez blancas, ahora de color indefinible que cambiaba según la luz. Su presencia llenaba la celda con una energía simultáneamente sagrada y aterradora. Así que tú eres mi sucesor.
Palabras ensayadas durante décadas, pulidas hasta convertirse en arma divina. Su voz tenía múltiples tonalidades, como si hablaran varios hombres desde diferentes épocas. Había una autoridad que trascendía cualquier poder terrenal, que no provenía de títulos humanos, sino de algo mucho más profundo y primordial. ¿Sabes lo que significa llevar la tiara que por derecho me pertenece? Cada palabra era como ácido sagrado que quemaba la conciencia de León XIV. León XIV había querido responder, pero las palabras se atoraron en su garganta como si una mano invisible las hubiera interceptado. Era como estar en presencia del juicio final, donde solo la verdad absoluta tenía cabida. Durante los meses siguientes, León XIV intentó continuar sus deberes normales, pero el universo conspiraba para recordarle constantemente la verdad. Los cardenales reportaban un segundo coro cantando desde bajo sus pies durante las misas. No era eco, era armonización perfecta que venía de las profundidades. Voces fantasmales cantando en latín arcaico que ni los eruditos más antiguos podían traducir. Las palabras que sí descifraban hablaban de justicia divina, usurpación del poder sagrado, un juicio celestial que se acercaba como tormenta inevitable. Los cardenales más sensibles podían sentir una presencia observándolos desde abajo, evaluando cada gesto, cada oración, cada pensamiento. Algunos evitaban la Capilla Sixtina, pero incluso en los rincones más apartados, podían escuchar esa voz profunda que emanaba de la tierra misma. Las noches de luna nueva, cuando la oscuridad celestial daba permiso a fuerzas más oscuras, el agua bendita de todas las pilas se transformaba en líquido rojizo que los análisis no podían explicar. Químicamente seguía siendo agua pura, pero su color era innegablemente carmesí y viscosidad diferente. Conservaba todas sus propiedades sagradas, como si Dios hubiera decidido que su gracia podía manifestarse a través de este fenómeno inexplicable. Los crucifijos exhibían grietas que aparecían espontáneamente, siguiendo patrones que recordaban escritura antigua, símbolos que dolían contemplar, causaban jaquecas severas. Pero lo más aterrador, los espejos. Cualquier superficie reflectante mostraba la imagen de Mateo observando desde el otro lado. No era reflejo normal. Él estaba consciente de ser observado. Sus ojos seguían los movimientos. Semana Santa de 2025. La situación alcanzó punto crítico. Durante la misa del Jueves Santo, ante miles de fieles, el sistema de audio captó algo que helaba la sangre. Una segunda voz recitando las mismas oraciones, con entonación que parecía provenir del infierno mismo. Los técnicos confirmaron, fuente de audio independiente que no podía ser localizada. León XIV se detuvo en medio de la consagración, esperando que la segunda voz se detuviera, pero la voz fantasmal continuó sola, completando la oración con autoridad papal, que hizo que varios cardenales se persignaran instintivamente. Las cámaras captaron el momento. León XIV perdió el color, sus manos temblaron, su voz se quebró. La segunda voz había completado las oraciones con perfecta precisión, como si la historia misma testificara a favor de otra legitimidad, otra autoridad oculta en las sombras. Esa misma noche del Jueves Santo, León XIV tomó la decisión que cambiaría todo. Descendería nuevamente a las catacumbas, pero esta vez completamente solo, sin Torriani, sin guardias, sin ilusión de seguridad. Sería un encuentro entre él y Mateo, entre el usurpador y el legítimo, entre la mentira y la verdad divina. Se armó con un crucifijo que había pertenecido a San Pedro
y una linterna cuya luz parecía patéticamente débil para las tinieblas que lo esperaban. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que podría ser la última vez que pisara sus aposentos como papa legítimo. Sabía que el encuentro cambiaría todo, que no regresaría como la misma persona, si es que regresaba. Con oración final en los labios y terror helando sus huesos, comenzó el descenso hacia un destino que había estado esperándolo durante décadas. El aire se transformaba con cada escalón, volviéndose espeso, cargado de electricidad sobrenatural. Los vellos se erizaban en ondas constantes. No era solo humedad, algo más denso, viscoso. Las paredes pulsaban con vida propia, latiendo con ritmo que no correspondía al corazón de León XIV. Algo mucho más grande, más lento, como si el Vaticano tuviera un corazón oculto. La linterna proyectaba luz que era absorbida por la oscuridad antes de alcanzar las paredes, como si las tinieblas se alimentaran de la luz, dejando solo un círculo débil alrededor de sus pies. Los sonidos se comportaban de manera extraña, ecos múltiples de direcciones imposibles, ilusión de multitud invisible acompañándolo, susurros en idiomas irreconocibles, conversaciones de épocas diferentes, como si estos túneles hubieran capturado todos los secretos enterrados a lo largo de milenios. Cuando León XIV llegó al nivel más profundo, encontró un espacio que desafiaba toda lógica. La puerta de Mateo estaba abierta, sin señales de haber sido forzada, como si se hubiera abierto en anticipación o nunca hubiera estado cerrada. El interior había sufrido una transformación imposible. Lo que una vez fue pequeña habitación, ahora se extendía infinitamente. Paredes curvándose hasta desvanecerse en oscuridad, con profundidad y textura. Las piedras ya no rezumaban humedad, brillaban con luminosidad interna pulsante. Los símbolos ya no eran estáticos, se movían. Cambiaban constantemente, reorganizándose en patrones que contaban historias en idiomas anteriores a Babel. El suelo ya no se sentía sólido, consistencia de arena húmeda que se movía, como caminar sobre algo vivo. El aire se había vuelto visible, lleno de corrientes luminosas que fluían como ríos, transportando susurros y fragmentos de oraciones perdidos, eternamente vivos, esperando ser escuchados. En el centro de esta realidad transformada se alzaba Mateo da Cortona. Ya no el anciano frágil, había experimentado metamorfosis que desafiaba a comprensión humana. Parecía haber recuperado décadas de juventud, su piel brillaba con luminosidad sobrenatural. Sus ojos, ahora dorado intenso que contenía fuego, se clavaron en León XIV con mezcla de compasión y juicio. «Has venido a liberar a tu predecesor», resonaba con múltiples tonos, como si hablaran varias personas simultáneamente. «O quizás has venido a enfrentar las consecuencias de un papado construido sobre la negación divina». Las piedras emanaban luz dorada. Símbolos grabados no eran obra de humedad, sino escritura sagrada en idioma anterior al hebreo. «¿Qué eres?», logró susurrar León XIV. Mateo sonrió y detrás de él se extendía no la pared, sino espacio infinito lleno de estrellas y ángeles cantando en lenguas sin nombre. «Soy quien debería haber sido, y ahora, en este momento, ha llegado el momento de que el mundo conozca la verdad». La realidad se desmoronaba. León XIV comprendió la verdad final. Las profecías no hablaban de esconder al Papa Negro para prevenir el apocalipsis.
decían, esconderlo para retrasarlo. Cuando los guardias suizos encontraron a León XIV a la mañana siguiente, estaba en el centro de la plaza de San Pedro, de rodillas, con los ojos en blanco, susurrando una oración en un idioma que ningún erudito pudo identificar. Su cabello había encanecido completamente durante la noche. Su rostro llevaba las marcas de haber visto verdades que ninguna mente humana debería contemplar. Sus labios se movían constantemente, repitiendo palabras que sonaban como súplicas o advertencias. A su lado, grabadas en las piedras antiguas como si hubieran estado allí desde la construcción original, aparecían las palabras: «El Papa Negro ha regresado. Que Dios nos ayude a todos». Los técnicos intentaron borrar las palabras, pero reaparecían cada amanecer. Los análisis mostraron que las letras estaban grabadas no solo en la superficie, sino que atravesaban completamente las piedras, como si hubieran sido escritas por fuego divino desde el centro mismo de la tierra. Desde ese día, nadie volvió a encontrar la entrada a las catacumbas secretas, como si el mismo Vaticano hubiera decidido olvidar que alguna vez existieron. Mateo da Cortona nunca fue visto nuevamente, pero su presencia se había extendido más allá de las piedras. León XIV falleció exactamente 7 días después, y cada papa que lo ha sucedido reporta la misma experiencia: despertarse en las madrugadas con el sabor del miedo, escuchando una voz que susurra desde las paredes: «Ego sum qui sum», recordándoles que algunas profecías no pueden ser evitadas, solo postergadas. La verdad suprimida había encontrado una manera de filtrarse en el mundo, gota a gota, susurro a susurro. En las noches sin luna, los visitantes del Vaticano ven una figura encapuchada caminando entre las columnas de Bernini. Una presencia que algunos dicen bendice, mientras otros aseguran que juzga. Y en el silencio de esas noches, si escuchas con atención, puedes oír su voz, llamando, siempre llamando, recordando el mundo que la verdad, eventualmente, siempre encuentra su camino hacia la luz.